Y en plena campaña están ya los dos presidenciables de la alianza. Lorenz Goldborn, quien estuvo en este estudio hace ya una semana, y Andrés Alamán, quien se ha movido entre la búsqueda de una mascota en Peñalolén para su familia, pocas horas después de haber dejado el Ministerio de Defensa, a la polémica con Endesa por la viabilidad del proyecto de Hidroaicén al que él dio por muerto. Con Andrés Alamán, fundador de la Unión Nacional en los 80, de Renovación Nacional más tarde, ex diputado, ex senador, ex ministro, estamos a esta hora en el Diario de Cooperativa. ¿Cómo está, Andrés? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar acá. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, conversamos acá internamente. Estamos haciendo recuerdos antiguos. Y hay mucha historia para comentar, pero ahora estamos en la coyuntura, ya llegará el momento en que podamos hablar más ampliamente acerca de toda la historia en la que ha participado Andrés Alamán. Pero, Andrés, usted ha dicho que no puedo disfrazarme en esta campaña. Tengo que ser auténtico, debido a que lo que la gente no quiere más de esos candidatos, ni fu ni fa. La gente quiere que tengan posiciones. Y todos vieron a Goldborn como el aludido en esta circunstancia. ¿Es así o no? No, no tenían por qué verlo de esa manera. Yo, Sergio... ¿Y a quién estaba dirigido ese mensaje? Mire, yo en esta campaña he dicho, y lo voy a repetir una y otra vez, que la primaria es para sumar y no para restar, para unir y no para dividir. En consecuencia, yo no tengo ningún afán en establecer, por así decirlo, grandes diferencias con mi competidor. La lógica de las primarias es distinta. La lógica de las primarias es que un determinado sector político, en este caso la Coalición por el Cambio, la centro-derecha, pueda movilizarse, pueda de alguna manera poner en acción a su electorado, establecer en conjunto una plataforma común y finalmente resolver quién es el abanderado, quién es el que está en mejor condición para representar ese proyecto político que sí hay que poner en contraste con el de la concertación. Y entonces, en contraste, ¿qué es lo que lo distingue a usted de Lorenz Goldborn y por qué la gente de la derecha o la centroderecha, como usted dice, tendría que votar por usted en las primarias y no por él? En eso consiste precisamente la primaria, y en eso consiste precisamente el rol de los medios de comunicación. Yo lo que yo puedo hacer es presentar desde mi punto de vista cuáles son mis planteamientos, y hasta ahora en esta especie de calentamiento de motores. No hay que olvidarse que la postulación de las candidaturas en la primaria va a ser recién el 1 de mayo del próximo año, y las elecciones primarias conjuntas van a ser el 30 de junio. Yo diría que, dicho de que la primaria es una instancia de unidad, yo he puesto por delante dos conceptos que creo que son significativos. El que Sergio recientemente aludía. Yo creo que esta elección municipal va a marcar, creo que esta frase es del Gute, ¿no? De Gute Martínez, por lo menos el que más lo ha usado en la política chilena, un antes y un después. Andrés, perdón, pero usted no me ha contestado la pregunta. Por supuesto, ¿Qué lo distingue de Lorenz Goldborn? A eso voy. Lo que yo le estoy diciendo es que lo que yo voy a plantear son mis puntos de vista, y serán ustedes, la ciudadanía, los que tendrán que sacar las conclusiones de qué distingue o qué no distingue. Lo que estoy diciendo es que yo estoy dispuesto a hacer todos los contrastes posibles con la concertación, pero no estoy dispuesto a establecer contrastes por mí mismo. Yo planteo cuáles son mis puntos de vista, y las conclusiones las sacarán los demás, porque de lo contrario se puede debilitar el ambiente de unidad que yo quiero que exista en la primaria. Ahora la unidad para adentro, y la unidad hacia la alianza, y la unidad que usted plantea frente al país. Yo quiero plantearle el caso de Carla Rubilar, que ha dicho que tiene que tener cuidado con quienes están haciendo de voceros de su candidatura. Usted está recién formando equipo, y Carlos Larraín se caracteriza por hacer vocerías destructivas más que por construir, aunar, llegar a acuerdos. Eso lo va a perjudicar finalmente. O sea, Carla Rubilar está pronosticando que usted ya tiene perdida la elección. Bueno, mire, yo tengo el mayor respeto por Carla Rubiral. Ella está apoyando la candidatura de Lorenz Goldborn y está en todo su derecho de hacerlo. ¿Le parece legítimo siendo militante de su partido? Absolutamente, absolutamente, porque esta es una elección primaria, porque Renovación Nacional es un partido democrático, y en consecuencia, no habiendo existido una instancia que es la del Consejo General, en la que se va a resolver definitiva y finalmente quién es el candidato de Renovación Nacional, es perfectamente legítimo que al interior de Renovación Nacional haya gente que quiera apoyar el candidato de la UDI. ¿Por qué podría yo censurar o pretender sancionar una conducta como esa, que es completamente legítima? Yo espero que Carla, en el Consejo General, haga ver a los miembros de Renovación Nacional cuáles son las razones por las que ella apoya el candidato de la UDI. Espero que hayan algunos que me defiendan a mí, y habrá una votación democrática como ocurre en todos los partidos. Pero yo no quiero dejar atrás la pregunta que se me formulaba. Yo creo que hay
dos perfiles de esta candidatura, Sergio, en los que yo quiero insistir. El primero es precisamente esto de las definiciones. Yo decía que había un antes y un después en las campañas. ¿Cómo fue la campaña municipal? Salvo casos muy particulares. Estoy pensando en el caso de la Comuna de Providencia, en que hubo una campaña con mucho contenido. Estoy pensando en el caso de la Comuna de Santiago, en que Carolina Toá también es una campaña con mucho contenido. Estas campañas llenas de palomas, sin definiciones, sin propuestas, sin planteamientos, para mí se quedaron atrás. ¿Qué es lo que ha pasado con esto de Hidroaicén? Yo no entiendo este revuelo que les ha causado mis declaraciones a algunos ejecutivos de esa empresa. Yo simplemente constaté lo que ellos antes habían anunciado. Ellos dijeron con todas sus letras que no era viable el proyecto en las actuales condiciones porque no existía el contexto normativo ni político para continuar adelante con esa iniciativa. Yo no he hecho más que constatar lo que ellos han dicho y sin embargo me critican. Bueno, pero hay palabras que son bien contundentes, más allá de Endesa misma. Gerardo Jofré, por ejemplo, presidente de Codelco, dice: Hidroaicén no está muerto. En Chile tenemos el desafío de realizar los proyectos energéticos y entender que tenemos que conciliarnos con el medio ambiente, pero no podemos seguir con el concepto que actualmente está primando. Y además, yo sé que en la Confederación de la Producción y el Comercio hay bastante desazón por sus declaraciones. Bueno, Sergio, está bien, esos señores empresarios podrán tener toda la desazón que quieran, pero que vayan a hablar con los ejecutivos de la compañía, que son los que en la práctica han paralizado el proyecto, y que no simplemente las emprendan conmigo, que he hecho una simple constatación. Entonces, yo estoy acá, primero yo no voy a aceptar presiones empresariales de ninguna naturaleza en esta campaña, y cuando tenga que hacer un planteamiento lo voy a hacer con la misma claridad que lo estoy haciendo acá. Lo que yo he dicho es que son ellos los que han señalado que ese proyecto no es viable. Y acto seguido he dicho lo que creo que es más importante aún, que es fundamental, Sergio, que tengamos en Chile un gran acuerdo nacional para abordar los problemas de energía. Porque aquí venimos chuteando la pelota, y quiero decirlo, vamos por muy mal camino. Tenemos una energía extraordinariamente cara, tenemos una energía sucia, tenemos una energía dependiente. Pero eso lo venimos escuchando, Andrés Alamán, de la época de la presidenta Bachelet. Se formó la comisión Zanelli, esa comisión entregó un informe, el presidente Piñera lo recibió. Hoy día no hay matriz energética para Chile. Ha habido decisiones como Punta Choro, por ejemplo, que de mutuo propio el presidente de la República lo criticaron mucho, porque se pasó sobre la ley. Claro, él llegó y decidió suspender el proyecto, pedirle que no siguieran adelante. Entonces, ¿cuál es su proyecto concreto? Porque aquí hay un problema a 10 años, 15 años para Chile en el abastecimiento energético. Sergio, yo creo que lo que tenemos que hacer es realmente alcanzar un acuerdo sobre las bases de lo que le voy a señalar. Pero ojo con lo que se señala respecto del gobierno de la presidenta Bachelet. El gobierno de la presidenta Bachelet en materia energética realmente estuvo muy mal, porque todo el gran desarrollo que se hizo durante ese periodo fueron básicamente central diésel, central petróleo, carbón, es decir, fuentes de energía que son extraordinariamente sucias y son extraordinariamente contaminantes. Y desde el punto de vista de lo que hay que hacer, avanzamos muy poco. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, pegarle un empujón de verdad a todo lo que es eficiencia energética. Dos, darle un impulso también significativo a las energías renovables. Y yo en eso incluyo a la hidroelectricidad, porque Chile no puede simplemente prescindir de una fuente de esa naturaleza. Tercero, mejorar significativamente la institucionalidad. Tenemos varios problemas. La zonificación territorial. Cada vez que se pretende establecer un proyecto, el primer problema que surge es dónde se instala ese proyecto. Yo soy partidario que el Estado avance más fuertemente en el ordenamiento territorial. Segundo, compensaciones para las comunidades locales. ¿Cuál es el gran problema de estos proyectos? El problema de estos proyectos es que cada vez que se instala uno de estos proyectos se produce un impacto local y un beneficio nacional. ¿Cómo se compensa a esas comunidades locales? No existe un sistema adecuado de compensación. La participación ciudadana, desde mi punto de vista, no es lo suficientemente intensa ni es lo suficientemente prematura. Cuarto lugar, más actores en el sistema. Quinto lugar, una mayor acción del Estado, fundamentalmente en esto que se llama carretera eléctrica. Ahí tiene usted 5 bases para avanzar. Pero ¿cuál es el problema, Sergio? Perdón, y dentro de todas estas bases, Andrés Alamán, ¿Hidroaicén es no a todo evento o no en estas condiciones, como dijeron los ejecutivos de Endesa? Le vuelvo a decir. Porque es distinto decir no en estas condiciones que no a todo evento. Yo lo que digo es lo siguiente, aquí lo que falta, Sergio, aquí lo que falta es un acuerdo político. Si ese acuerdo político sobre las bases de que estamos planteando se concluye, se establecen los cambios normativos, ahí se verá
qué proyecto califica y qué proyecto no califica. En este caso de Hidroaicén, más allá de lo que digan, que por lo demás es una gran contradicción, los ejecutivos de la empresa, ese es el test que tiene que pasar. Pero aquí lo que hay, esto no es un problema simplemente técnico, no es decirle a 4 o 5 comisiones, mire, arreglen esto, arreglen lo demás allá. No, este es un problema político. Este es un problema de definiciones país, y las campañas presidenciales son precisamente para abordar estos temas. Entonces yo durante la campaña primaria y sobre todo en la campaña definitiva, lo que voy a plantear es que tengamos, como hemos hecho en el pasado en otros temas, un acuerdo sobre esta materia. Porque si no logramos desentrampar todos los proyectos que están trancados, por ejemplo, hay un parque eólico en Chiloé, o sea, energía más limpia y más renovable que la del viento no existe. Está trancado. Hay una central de pasada hidroeléctrica, chiquitita, que está trancada en Linares. Los proyectos en el norte, todos tienen oposición. Entonces, aquí estamos, como quien dice, en un zapato chino, porque también hay que definir, digamos las cosas como son. Yo el otro día escuchaba, después de que se detuvo nuestros proyectos en el norte, un señor de un grupo ambientalista que decía, mire, yo estoy muy contento porque sin esta central no se van a continuar realizando proyectos mineros en el norte. Y yo realmente pensaba, ¿qué está diciendo? Está diciendo que una de las mayores fuentes de riqueza del país, las que nos permite dejar atrás la pobreza, ¿es bueno que no se continúen proyectos mineros? Entonces tenemos que definir esto, Sergio, y usted lo decía con razón. Nos hemos pasado gobierno a gobierno, en comisiones técnicas, en comisiones de estudio, expertos por aquí, expertos por allá. No, esta es una cuestión política. Y ahora hay otro problema que también ha pasado de gobierno en gobierno y que no se resuelve. Y le voy a colocar los dos temas porque como tenemos poco tiempo para que usted los analice. El caso de la administradora de fondos de pensiones y de las ISAPRES. El 75% de los chilenos que va a jubilar con menos de 250.000 pesos y el Estado tiene que poner la diferencia, el 75% de los chilenos. A nosotros nos dijeron en la década del 80 que este sistema iba a ser fantástico y no es mejor que el sistema antiguo en términos de monto de jubilación. Por una parte, ha habido utilidades también de la AFP, un 22% en el primer semestre, y quiero contarle también la situación de las ISAPRES, donde los usuarios, en base al rango etario impuesta por el millonario negocio de las aseguradoras privadas en 2011, obtuvieron ganancias por 68.000 millones de pesos, y esa cuestión va a permanecer porque el ministro Mañalich finalmente no pudo sobrepasar las barreras en el Congreso Nacional. Entonces, a ver, dos respuestas. Enfrentados, aquí estamos, ¿aquí hay intereses oscuros o no hay intereses oscuros? Sergio, vamos al grano, pero directamente y sin anestesia. La reforma previsional, no es así, fue revisada exhaustivamente durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo diría uno de los grandes aportes precisamente de su gobierno fue hacer una revisión integral de la reforma previsional que venía de los años 80. En esta reforma institucional que impulsó la presidenta Bachelet, por ejemplo, se le incorporó el pilar solidario. Por lo tanto, el actual sistema previsional que existe en Chile es producto fundamentalmente de una iniciativa de la presidenta Bachelet. La comisión la dirigió... Claro, pero eso fue para completar los 250.000 pesos, Sergio, que eran parte, digamos, denigrante para la gente que recibió una jubilación. No, Sergio, aquí lo que se discutió, y la comisión la dirigió Mario Marcel, fue básicamente dos cosas. Había gente en la propia concertación que planteaba que había que cambiar radicalmente el sistema. Y habían otros, entre los que estaba fundamentalmente la propia presidenta Bachelet, que sostenía que lo que había que hacer era introducir importantes mejoramientos al sistema. Esta fue la discusión fundamental durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y la reforma previsional que hoy día rige es fundamentalmente el resultado de esa acción política. Ahora, ¿usted cree que es satisfactoria la situación previsional que tenemos hoy día? Sergio, yo no estoy diciendo eso. ¿Qué cambio le haría a usted? Mire, yo creo que siempre se pueden revisar estos sistemas. Siempre se pueden revisar los sistemas previsionales y los sistemas de salud, fundamentalmente en el orden a mejorar los beneficios que existan para las personas. En el campo de las ISAPRES, por ejemplo, no hay ninguna duda que esta verdadera jungla de planes que hace muy difícil, ¿no es así?, el que las personas puedan comparar, es un tema que hay que mejorar. Quizás habrá que revisar cuáles son los servicios que se prestan, quizás que habrá que revisar cuáles son las utilidades globales de la industria. Pero lo que es importante es saber cuál es nuestro punto de partida, porque a veces se le pega una especie de crítica. ¿Y cuál es el punto de partida? Le vuelvo a decir, en el caso de la reforma previsional que hoy día tenemos es el resultado de la acción política y del proyecto en el caso de la ISAPRES? presidenta Bachelet. En el caso de las ISAPRES,
quizás habrá que introducir en la línea lo que dice Sergio, algunos mejoramientos para que el sistema funcione. Establecer que no haya diferencia por rango de edad ni por sexo, Andrés Ese Alamán. es uno de los temas que ha estado permanentemente arriba de la mesa. Ese sí que es un problema técnico, porque no es tan fácil establecer esa completa uniformidad. Pero lo que yo quiero decir acá es lo siguiente. No, perdón, ¿pero es justo que las mujeres paguen más por el hecho de ser mujeres y tener hijos? No. ¿Es justo que los ancianos tengan que abandonar el sistema de salud privado porque cumplen más de 65 años y el costo de la ISAPRE ya no lo pueden pagar? Por supuesto que no. Lo que ocurre, cuando hablamos de las cosas como corresponde, es que efectivamente hay distintos riesgos en distintos pacientes, y uno de los temas que se ha estado intentando revisar permanentemente es cómo podemos disminuir esas, por así decirlo, distancias que se producen entre las personas. Pero lo que yo creo que es importante señalar es que estos sistemas obviamente que pueden ser mejorados, pero yo creo que lo que no corresponde es, como quien dice, pegarles con el mocho el hacha, más aún sabiendo que muchos de estos sistemas fueron precisamente aprobados, implementados. Pero hay un descontento de la gente que usted ha visto las encuestas del Centro de Estudios Públicos y seguramente con mucho más acuciosidad que uno que de repente las mira así rápidamente y se da cuenta que la gente está descontenta con el sistema. Sergio, en este momento. Déjeme decir una cosa. Yo creo que eso es razonable y eso es parte del debate político, ¿se fija? Pero lo que yo creo que no es correcto es simplemente poner la mochila y poner la carga donde no corresponde. Mire, es lo mismo que ha pasado en materia universitaria. Yo creo que se han hecho cambios muy importantes en materia, por ejemplo, de crédito fiscal. Y el crédito fiscal que teníamos hasta este gobierno era muy caro, era muy injusto y colocaba a los estudiantes de universidades de una laya y de otra laya en condiciones tremendamente discriminatorias. ¿Quién había inventado este sistema? Si este sistema no lo inventó la oposición, este sistema lo inventó la concertación. El crédito fiscal con aval del Estado es un producto, ¿no es así?, de los gobiernos de la concertación. El 6%, el que estuviera en los bancos, fue un producto de la concertación. Entonces, estos debates son los debates que yo quiero hacer en este plano de respeto, pero también de claridad, ¿se fija? Porque entonces se dice, mire, el sistema previsional está funcionando muy mal, pero resulta que es la gran reforma de la presidenta Bachelet. Y lo mismo pasa con las ISAPRE. Y en cuanto a la educación, se dice, mire, ¿sabe qué más? Este sistema es pésimo. Ah, muy bien. ¿Y quién lo inventó? ¿Y quién lo aprobó? Y el financiamiento compartido. Pues el financiamiento compartido es obra del gobierno del presidente Lagos. Entonces, hagámonos cargo de las cosas. Andrés Alamán, ¿qué nota le pone usted al gobierno del que formó parte hasta hace 10 días? A ver, yo creo que... En el gabinete, porque sigue siendo parte de él. Mire, yo creo que este es un gobierno que va a ir de menos a más, y que creo que va a terminar con una buena evaluación. ¿Qué nota tiene hoy? Yo le pondría hoy día de 5 subiendo hacia 6. Y creo lo siguiente. ¿No le ponen el factor de deuda, por ejemplo, el cambio del sistema binominal o la participación de la ciudadanía para elegir a los coderes a través del país, o los intendentes, los gobernadores? Ese es un trancazo que existe ciertamente en el Congreso, del cual deberían opinar no solamente los miembros del gobierno, sino que también los parlamentarios de la oposición. ¿Pero por qué no hay cambio al binominal y elección popular para autoridades regionales? Porque la UDI se opone. En parte, pero hablemos también, yo le agradezco, Sergio, la pregunta, por eso me gusta venir a mí a este programa. ¿Sabe usted? No venía hace mucho rato. Por eso, pero ¿sabe? Porque aquí se conversan las cosas en forma clara. ¿Usted me podría decir, por ejemplo, cuál es el proyecto de reemplazo al sistema binominal que plantea la concertación? No tiene ninguno, Sergio. ¿Y el gobierno cuál tiene? El gobierno tampoco tiene. Esa es la paradoja. ¿Le interesa al gobierno cambiarlo? Mire, a ver, el gobierno ha dicho, y yo tengo... Usted sabe que la UDI no lo quiere cambiar. La UDI claramente, Sergio, se ha mostrado extraordinariamente reticente a cambiar el sistema binominal. Yo soy de las personas que cree que es perfectamente posible, manteniéndose los cánones de un sistema mayoritario, establecer algún mejoramiento. Pero digamos las cosas como son. La concertación, que son mis amigos, los conozco toda la vida, ellos siempre critican el sistema binominal. Hasta ahora, después de 15 años o 20 años de crítica, no hay ningún proyecto que refleje el consenso de la concertación en cómo cambiar el sistema binominal. Por una razón muy simple, Sergio. Porque cuando hay que cambiar el sistema binominal, hay que redibujar los distritos. Y cuando se empiezan a redibujar los distritos, son mis propios colegas del Parlamento, mis antiguos colegas del Parlamento, los que se oponen. Entonces, digamos las cosas como son. La crítica al sistema binominal por parte de la concertación tiene una contrapartida que está, como quien dice, en stand-by. Critican el sistema,
pero no se han puesto nunca de acuerdo en cómo reemplazar. Andrés Alamán, usted mismo fue un beneficiado por el sistema binominal. Recordemos que tanto usted como el senador Eduardo Frei no tuvieron competencia en la región de Los Ríos. ¿Fue un error aquello? Mire, para nada. Aquí la gente presenta las cosas de la manera más... A ver, eran cada uno el candidato único de su pacto, de su coalición. Primero no es así. El senador Frei iba acompañado por un candidato, a eso voy, por un candidato, en este caso, del Partido Radical. Mire, ¿qué es lo que ha pasado acá? No, pero un candidato competitivo, Andrés Alamán. Yo le voy a explicar. En algunos casos, no es así, por ejemplo, Soledad Alvear, que es una persona de las que yo más respeto en el mundo de la política, una servidora pública extraordinaria. En su última elección por Santiago, ella fue con un candidato que era representante del Partido Socialista, que creo que sacó el 1% de los votos. Eso es una deficiencia del sistema, pero yo no creo que eso sea culpa de Soledad Alvear. En el caso del senador Frei... ¿Y en su caso? A eso voy. En el caso del senador Frei, el senador fue acompañado por un candidato que no tuvo gran votación. Yo le voy a explicar lo que pasó en mi caso. En mi caso, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, ambos resolvieron apoyarme y darme un apoyo unánime como un signo de unidad. ¿Yo qué podría haber hecho? Podría haber hecho lo que hicieron muchos de mis colegas, haber conseguido un candidato que sacara el 1% de los votos y ponerlos acompañantes en la lista. No lo quise hacer así. Y dije con claridad, mire, yo agradezco esta demostración de unidad. Entonces, en vez de hacer... ¿Qué pueden elegir ahí? Porque, por último, si alguien tiene un 1% de los votos, hay gente que no estaba de acuerdo con que fuera la señora Alvear o el señor Frei o quien fuera, y votó por alguien distinto. ¿Y qué hace la gente cuando hay solo un candidato, Andrés Alamán? Bueno, o vota por los otros o vota por los candidatos independientes, y en esa oportunidad yo saqué incluso una votación mayor a la del senador Frei, que había sido expresidente de la República. Ahora, yo le vuelvo a decir, uno en la política actúa o con faramalla o actúa con las cosas como son. Yo perfectamente podría haber hecho lo que han hecho muchos senadores, no lo quise hacer. Y dije, mire, para mí esto es una demostración de unidad. Ahora, ¿cómo se mejora este sistema? Como señala Sergio, que es viendo si podemos o no alcanzar un acuerdo, y le vuelvo a decir, los primeros que tienen que hacer la pega son mis amigos de la Concertación. Quizás podemos tener un sistema mejor que el que tenemos hoy día. Lo que yo no creo que haya que hacer es volver a los sistemas proporcionales que teníamos en el pasado, que dieron muy mal resultado. Ahora, las primarias. Las primarias sí que son un mecanismo para generar gran competencia, porque quizás peor que los defectos que el sistema binominal puede tener, que también tiene ventaja, es que en definitiva los cupos de los candidatos son determinados verticalmente por los partidos. ¿Pero qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que cada candidato al Parlamento va a poder ser desafiado internamente en una primaria. ¿Y nosotros qué vamos a hacer en Renovación Nacional? Vamos a promover las primarias para parlamentarios a lo largo del país. Entonces, ese parlamentario que llevaba 3, 4, 5 veces la reelección y que tenía su cupo seguro, hoy día va a tener, en el buen sentido de la palabra, un problema en positivo. Alguien de su propia colectividad lo va a poder desafiar para tener una primaria. Vamos a tener entonces más competencia. Y vuelvo a decirlo, yo creo que es perfectamente posible buscar un entendimiento para un perfeccionamiento del sistema binominal. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que mantengamos el carácter mayoritario que tiene el sistema. Hay muchas maneras de hacerlo. Se puede hacer, Sergio lo conoce bien, se puede hacer como en Alemania, se puede hacer teniendo distritos uninominales mezclados con distritos con alguna proporcionalidad, se pueden hacer diversas fórmulas. Yo creo que el gran marco partidor de agua es los que quieren volver atrás a un sistema proporcional que genera una dispersión del sistema político y los que creemos que tenemos que quedarnos en un sistema que tenga un perfil mayoritario. Pero ¿sabe lo que es importante? ¿En su gobierno usted propondría cambio al binominal? Entonces? ¿Sabe lo que yo haría? Yo creo que esta va a ser una buena oportunidad también en esta campaña. Porque ¿sabe lo que pasa? Para esto son las campañas políticas, para que la gente discuta los problemas de fondo. Yo estoy dispuesto a, si finalmente soy el candidato de la centro derecha, como sí lo espero, con el candidato de la Concertación, a buscar, pero con claridad, un entendimiento respecto del sistema electoral, sobre la base que estoy señalando. Pero ¿cuál va a ser la primera tarea que va a tener Michelle Bachelet? Porque yo creo que ella va a ser la candidata de la Concertación, que va a tener que poner de acuerdo a todos los partidos de la Concertación
en qué sistema es el que quieren proponer para reemplazar el binomial. Andrea León, ¿podemos hacer un súper breve al final? Sí, por supuesto. Estaba leyendo en la revista El Periodista que La Haya se declararía incompetente frente a la pretensión peruana. Usted ha sido ministro de Defensa, pudo ser canciller de la República, senador. ¿Piensa que La Haya podría declararse incompetente y traspasar esa responsabilidad a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia? No. ¿No? Me da la impresión, yo no he leído el artículo, que lo que puede estar referido el artículo es a que el aspecto, llamémoslo, terrestre de la disputa, podría la Haya no tener competencia y de conformidad con los tratados vigentes podría haber ahí un arbitraje de Estados Unidos. Lo que pasa es que la polémica que tenemos con Perú tiene a ver, como quien dice, el paralelo, que es la gran discusión, yo entiendo que ustedes lo han explicado otras veces sí, a la opinión pública, después hay un pedacito chico, que es el que se llama el triángulo terrestre, donde el Perú señala que el hito está mal emplazado. Estamos discutiendo ahí unos pocos metros, que no son tan pocos metros, porque de esos metros sale la línea en paralelo y en consecuencia el espacio que se genera es bastante más amplio. Y después son varios miles de kilómetros cuadrados. Exactamente. Pero la discusión de fondo, vuelvo a decir, hay un pedazo terrestre y ahí la Haya efectivamente podría no ser competente, o quizás derechamente no es competente. Está la parte marítima de la delimitación y está lo que se llama el triángulo exterior. Me da la impresión, no conozco el artículo, que se pueden estar refiriendo a este triángulo terrestre. Ahora, yo espero que en este juicio, que se empieza por lo demás... En diciembre. Sí, los alegatos son en diciembre y la verdad que yo siento que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Perú, falta información sobre esto. La opinión pública, desde mi punto de vista, debería estar mucho más informada de cuáles son nuestros argumentos, cuáles son los argumentos peruanos. Yo creo que nosotros tenemos un caso muy sólido, creo que tenemos razón. Tengo la impresión de que esta fue, como se ha dicho en estos días, una construcción jurídica elaborada por el Perú. No hay que olvidarse que cuando, eso ha sido al final del gobierno de Frei, terminamos de completar una serie de aspectos pendientes en los tratados que teníamos con Perú. Fueron los propios cancilleres peruanos los que dijeron, miren, se han resuelto todos los temas limítrofes que existen con Chile. Ya a los pocos años nos tenían demandados ante Considerando la cercanía de los alegatos ahora en diciembre, ¿fue conveniente que saliera el subsecretario de Relaciones Exteriores tan abruptamente la semana pasada junto con el resto de subsecretarios, gobernadores e intendentes? No creo que tenga relación directa con esto. Fernando Schmitt realizó una gran gestión en la subsecretaría. La subsecretaría es la que lleva, como quien dice, todo el peso administrativo de la Cancillería. Efectivamente, fue una salida abrupta, pero yo le puedo decir que es una persona que se desempeñó extraordinariamente bien. ¿Una decisión correcta sacarla? Es que la verdad no sé, le vuelvo a decir, como quien dice, en el tramado de relaciones exteriores, el subsecretario fundamentalmente lleva muchos aspectos, la parte consular, y lleva aspectos administrativos fundamentalmente, que en el caso de la Cancillería son muy complejos. Ahora, Alfonso Silva, que lo reemplaza, es una persona que tiene todas las condiciones. Ahora acaso estas dos las hacemos cortitas. Sí. Una campaña presidencial cuesta de 2.000 a 3.000 millones de pesos. ¿Quién pone la plata? ¿Quién hizo ese cálculo? Una candidatura senadora acá en la región metropolitana cuesta como 800 millones de pesos. Me preguntaban anoche... ¿Quién pone la plata? La van a poner muchas personas y vamos a tener que transparentar claramente esos gastos, que es lo que corresponde. Finalmente, no quiero el cosismo de Lavín ni el eficientismo de Piñera. ¿Usted qué quiere? Esa fue una frase que puso la tercera. Yo lo que quiero es lo que he tratado de explicar y les quiero agradecer. En una palabra. En una palabra, definiciones. En una palabra, planteamientos políticos. En una palabra, convicciones. El cosismo es, mire, casi olvidémonos que existen aproximaciones políticas a los problemas como las que hemos conversado y hagamos una gran lista de los problemas que se pueden supuestamente, que son aquellos que se llaman los problemas de la gente. Yo por supuesto no estoy en contra de eso, pero sí creo que en la sociedad existen proyectos políticos diferentes y creo que se tienen que expresar. Cuando uno dice, por ejemplo, yo soy contrario al aborto o yo soy partidario del aborto, lo que está haciendo es hacer un planteamiento político de fondo. Cuando uno dice, mire, yo soy partidario, como yo soy, del acuerdo de vida en común, es decir, que parejas del mismo sexo o de distintos sexos tengan un estatuto jurídico válido y legítimo para hacer su vida en común, tema que yo sé que en la centro derecha genera muchos resquemores, está haciendo un planteamiento político en común. Entonces, el eficientismo, ¿quién puede estar en contra de la eficiencia? Pero lo que importa también es la orientación, la dirección. Entonces, yo lo que quiero es plantear en esta campaña hacer
poner por delante el proyecto político de la Coalición por el Cambio, de la centro derecha, y contrastarlo con el proyecto político de la Concertación más el Partido Comunista. Y que la gente sepa cuáles son nuestras diferencias en materia energética, en materia económica, en materia Andrés tributaria. Salamán, ya no nos queda tiempo, pero usted aludió a un tema valórico que recordó otro que estaba en las redes sociales, especialmente cuando usted se casó durante hace ya unos meses, ¿no? Y es que tanto usted como su esposa Marcela Cubillos votaron contra la ley de divorcio en su momento cuando eran parlamentarios. ¿Se equivocó al votar en contra? Mire, la vida a uno le enseña. Yo, por supuesto, habría votado de otra manera en esta circunstancia, en esa materia. Y Marcela lo ha explicado también en tantas oportunidades. A mí la vida me ha ido enseñando muchas cosas. Este tema, por cierto, lo hemos conversado. Y si yo tuviera que repetir esa votación, que estaba marcada por diversas características y otros problemas que tenían que ver con el proyecto específico, sin duda que habría votado en forma diferente. Aquí donde está sentado usted, Andrés Alamán, estuvo Lorenz Goldberg. Sí. Lo invitamos a participar en una discusión con usted acerca de los proyectos programáticos. Él dijo que estaba encantado. ¿Usted estaría encantado también? Por supuesto. Mire, yo he propuesto que hagamos 15 debates en las capitales regionales, que sería una muy buena fórmula para energizar a nuestro electorado. Desde ya le digo que si la radio cooperativa quiere ser sponsor, como se dirá, o auspiciador, o organizador de estos debates. Organizador. Estupendo, yo estoy perfectamente dispuesto a hacerlo. Bien. Me han llamado de algunos canales de televisión que también han dicho que les parece que es una muy buena iniciativa, así que simplemente se trata de que nos pongamos de acuerdo cuándo lo podemos hacer. Creo que es perfectamente posible. Vamos a tener ya un primer debate o un primer intercambio de puntos de vista con los centros de estudio, ¿no? El próximo viernes, pero en lo que a mí respecta, no solamente ningún problema, sino que muchas gracias a Cooperativa por si ustedes quisieran organizar estos debates. Andrés Alamán, gracias por estar aquí y siempre la puerta abierta del Diario de Cooperativa. Muchas gracias, Andrés Alamán, buen día. Muchas gracias. Hasta la vista. Cooperativa.